Y hoy comenzamos con el libro de Romanos. Voy a predicar sobre Romanos 1 y 2, si me da el tiempo. El pastor que venga el próximo domingo predicará sobre Romanos 3 y 4, después Eduardo 5 y 6, Richie 7 y 8, pero vamos a analizar todo el libro, a ver qué nos trae el Señor con la palabra. Algo muy valioso de lo que Lito decía hoy, y que yo lo entiendo así, es que a la palabra de Dios no le falta nada ni le sobra nada. Aún los saludos son un estudio de teología. Las comas, las inflexiones, los cambios de tiempo, los cambios de relato. Por eso es importante leer la palabra, por un beneficio además adicional, que es que vos sepas que no te están metiendo nada. Y como hoy en día en las redes hay tanta cosa, y aún en muchas iglesias se predica tan poco, se predican muchas ideas, pero poco la palabra. Queremos cambiar y ver cómo nos va en esto. Y vamos a comenzar con el libro de Romanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra preciosa, bendita, Señor, y que nos hables, nos guíes, nos dirijas. En tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, con toda la unción y el poder del Espíritu Santo. Y como congregación decimos amén, recibimos, Señor. Amén. Muy bien, libro de Romanos. El libro de Romanos es escrito por Pablo, sin duda, por los saludos, y está escrito a una iglesia que Pablo no había visitado. Pablo todavía no había ido a Roma. Él estaba todavía en el Asia Menor, pero la iglesia de Roma había crecido. Y lo importante es que había crecido sin un trabajo apostólico. Había llegado tanto la palabra de Dios, probablemente algunos de los que habían estado en Jerusalén en los primeros tiempos, habían vuelto a sus lugares y habían creado comunidades. Se habían ido insertando en las comunidades de fe y transformando las sinagogas en grupos judíos cristianos, judíos mesiánicos. Pablo les escribe a ellos. Es importante, Lito, ver que Pablo pidió permiso. Pablo fue muy intencional siempre. Y así como pidió permiso para ir a perseguir que no le tocaran la fe, ahora estaba siendo diligente e intencional en que estos hermanos que no tenían un consejo apostólico, que habían nacido sin una autoridad, no se desviaran, no se confundieran. ¿Por qué? Porque había una lucha interna dentro de la iglesia. El tema de Pablo en las Escrituras, pero en especial en el libro de Romanos, es que hay una lucha entre aquellos que aceptan al Señor, que son crecidos en la fe, y aquellos que están débiles en la fe. Y algunos, no por portación de título, no porque nosotros seamos cristianos, somos mejores. Y Pablo se presenta de esta manera. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y ahora Pablo abre su corazón. Él anhela ir a visitarlos. Y dice, en primer lugar, doy gracias a Dios, a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones
que si es la voluntad de Dios, por fin se me abre ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlo para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes tal como lo he recogido en otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Señor inmortal por imágenes que eran réplicas de un hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por lo tanto, los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Es una palabra que, así como en Roma les definía, nos define hoy a nosotros como sociedad. Tremendamente. Gente que no puede negar la existencia de Dios por la creación. Como dice Pablo, va a llegar el momento, y lo dicen las Escrituras en varias ocasiones, donde venga el juicio final y donde se le preguntará al hombre, y aquel que no ha aceptado a Cristo por haber sido predicado el Evangelio, se lo va a condenar igual por las cosas que su corazón sabe de Dios, pero nunca decidió. Como dice Lee Strobel, hace falta más fe para no creer que para creer. Cuando vos ves el milagro de la vida, el milagro de tus hijos, el crecer, el milagro de la muerte, sabés que tiene que haber algo más.
no todo queda en la tumba. Es de necios pensar eso. Hay algo más. Y Pablo anuncia todo esto, pero lo importante es que no lo saca del Antiguo Testamento. Pone todo el mensaje, evangelio, la buena nueva, en el contexto de la promesa que había sido dada en el Antiguo Testamento. Y ahora después en el capítulo 2 les va a hablar de la ley, porque estos judíos, muchos de ellos, los que estaban discrepando con los cristianos, judíos también, pero cristianos, era que ellos tenían portación de apellido, eran pueblo de Dios. Venían, y entonces Pablo les recuerda en el capítulo 2 que no es así, que la ley vino 432 años después de la promesa, que Dios se dio a conocer antes de la ley, que la promesa de Abraham fue antes de la ley que le dio al pueblo como pueblo en el Sinaí. La ley de Dios que aplica, que fue dada a Abraham y que es parte de nuestra promesa son los 10 mandamientos, no las 600 y tantas de leyes adicionales que los judíos fueron escribiendo con el correr del tiempo mientras estaban caminando por el desierto, interpretaciones. Pero Jesús, cuando aparece en escena, es importante y quiero remarcar, cuando dice aquí que este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, vuelve a traer la promesa del Mesías. Dice, pero según el espíritu de santidad, el espíritu con mayúscula, siempre que la Biblia habla del espíritu con mayúscula, habla del Espíritu Santo, habla de Dios, de la persona del Espíritu Santo. Dice, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Dice, Él es Jesucristo nuestro Señor. En la resurrección, Jesús se convierte en Jesucristo. Jesús, el hombre, asume el rol de Mesías y se convierte en algo que ya era, pero que ahora tiene una disposición distinta, que es que te puede salvar. Ese acto, esa confesión de que Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo, Jesucristo es el que te salva. Y eso se lo dice Pablo. Y dice, por medio de él y en honor a su nombre, fíjense el don que nosotros recibimos, cualquiera fuera, apostólico. Nosotros creemos también en los apóstoles y en el don apostólico. Nosotros creemos en realidad en todos los ministerios que Pablo menciona en las Escrituras. Profetas, pastores, maestros, misioneros o evangelistas y apóstoles. Por supuesto que creemos. Lo que no creemos es que alguien se ponga en una tarjeta apóstol y que se piense que puede gobernar sobre otros. Uno es apóstol del grupo, por ejemplo, Orville fue nuestro apóstol, jamás hizo llamar apóstol, pero él fue apostolado por Dios para llevar adelante una obra, y todos los que crecimos bajo ese manto lo reconocemos, pero no lo llamamos apóstol, porque él es pastor, era pastor, ejercía como pastor, como maestro. ¿Se entiende esto? Pero hoy en día ha venido una moda donde, ojo con eso, porque Pablo acá dice en honor a su nombre, al nombre de Cristo. El apóstol no tiene una autoridad mayor a la que tiene un pastor sobre su iglesia, porque para eso el apóstol encomienda pastores. ¿Se entiende? El apostolado no es gobierno, el apostolado es dirección, el apostolado es supervisión, el apostolado es cobertura, es inspiración. Y yo espero que todos, y que de acá salgan muchos apóstoles de Jesucristo, que cuando ustedes tomen el mensaje en serio, o aún a través del mundo, sientan ese llamado y obedezcan a la fe para ir a impactar a otros, e impactar naciones. Nosotros somos muy chiquitos. Tenemos, por supuesto, la comunidad de Broward, un grupo en Pereira, pero somos grandes de corazón. Nosotros estamos sembrando en iglesias para el Medio Oriente, estamos sembrando en misioneros que han dado su vida por el Evangelio. O sea, de esta congregación salen, de ustedes salen fondos para sostener eso, porque ustedes no pueden ir.
o han decidido no ir, pero si algún día alguien va, nosotros lo enviaríamos, porque creemos en la misión. Y dice, y entre ellas están incluidos ustedes, quienes también han sido llamados. Le está hablando ahora a los cristianos que estaban en Roma, los que recibieron por fe el llamado. Dice, los amados de Dios que están en Roma y que han sido llamados a ser santos. Y un punto central de la carta a los romanos, que trae un punto de Habacuc, es que la salvación viene por la confesión por fe de que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por los pecados míos en la cruz. No los de él murió sin pecado, pero murió por los míos. Y no solamente murió, sino que resucitó entre los muertos. No está colgado en un crucifijo. Está sentado a la derecha de Dios Padre. Ese es el mensaje, la buena noticia. Ese es el Evangelio, que para muchos de ellos era locura, porque para ellos la buena noticia era que el emperador Claudio, por ejemplo, en ese año, se cree que esta carta se escribió por ahí en el 52 después de Cristo, sabemos que Pablo estaba en Corintios cuando escribió esta carta, que todavía no había llegado a Roma, y los cristianos y los judíos en Roma estaban siendo perseguidos. Entonces, la buena noticia para la iglesia era que el emperador los perdonara. Pablo le dice, no, elévense, la buena noticia es que el Señor los salvó, que es Jesucristo y que es el Señor, y que fueron llamados por gracia y por fe. Pero no descarta las obras, como lo hace Santiago después. Pablo dice que en el capítulo 2, que la ley no los salva, pero que los gentiles que aman a Jesús lo demuestran por el fruto de las cosas que hacen. Amar y aceptar a Dios requiere un compromiso. Amar y aceptar, déjenme leerles el justo juicio de Dios. Voy al capítulo 2. Dice, por lo tanto, no tienes excusa tú. Fíjense qué estilo literario que usa Pablo. Se enfoca en una persona, les está hablando a todos. Pero es algo que nosotros hacemos cuando predicamos. Yo te miro a vos, Raquel. Y vos te sentís como, uy, me está hablando a mí. No, le estoy hablando a toda la congregación. Pero es un recurso que uno lo hace. Yo recuerdo siempre cuando Dante Gebel contaba de que le habían enseñado que para predicar tenía que concentrarse en una persona, y dice, voy a mirar a la persona más santa que tenía, y era una mujer que estaba así leyendo la Biblia, y él le predicó todo el mensaje a ella. Cuando levanta la Biblia era Vizca, la señora, dice que sacó toda la unción. Pero le hablaba a una persona. Es un chiste, imagínate vos que te pase eso. Dice, por lo tanto, no tienes excusa tú, donde quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora le está hablando a los judíos que estaban condenando a estos que estaban siendo convertidos al Señor. Y si ustedes creen que por tener la ley ya es suficiente, pero ahora se convierten en pecado porque están juzgando a estos otros, haciendo las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio contra los que practican tales cosas, fíjense la depravación de la mente de muchos de ellos, que estando en la iglesia y estando diciendo ser pueblo de Dios, estaban entorpecidos en su mente de tal forma, y ahí se dio la lista de pecados en el versículo 1. Una vez me acuerdo que tuve una situación muy complicada en uno de los trabajos que yo tenía. Alguien había caído en pecado y entonces mi esposa llama al consejo pastoral que tenía yo en ese momento y les expongo el caso, y Luciano Jaramillo me dice, Esteban, ese pecado no nació ahí. Uno obra malas cosas porque tiene algo adentro. Si alguien está en homosexualidad o si está en desvarío sexual o demás, es porque tiene un pecado interior adentro que se llama idolatría.
y orgullo. Impresionante esto, ¿no? Que a través del orgullo, a través de la idolatría, a través de sacar a Dios del centro, porque ¿qué es la idolatría? Adorar una imagen, ¿qué es? Es quitarle el valor a Dios, porque a Dios no se lo puede representar con una imagen, con una estampita, porque es absolutamente otro, pero es tremendamente cercano. Yo no lo puedo, mis ojos no lo pueden describir, pero puedo describir a Jesús. Entonces tengo que por Jesús, por esa virtud. Por eso Jesús dice, pero Tomás, vos me preguntás, el que me vio a mí, vio al Padre. No sé si se lo dijo a Tomás o a Felipe, pero uno de los dos que le dijo a Felipe, mostranos al Padre. Y dice, pero Tomás, todo el tiempo, Felipe, todo el tiempo que estuviste con nosotros, si me viste a mí, viste al Padre. Pablo vuelve a lo mismo. No piensen que por llamarse cristianos se van a escapar del juicio de Dios si hacen lo mismo ustedes. ¿No ves que despreciás la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Fíjense el llamado. La bondad de Dios, esto es lo que en teología Calvino llama como el llamado efectivo. Hay dos llamados, un llamado de Dios a nosotros y hay un llamado, una invitación que nosotros hacemos a otros para que acepten a Dios. Pero Dios, cuando nos llama, quiere llevarnos al arrepentimiento. Y a ese llamado, cuando yo invito a alguien a recibir a Jesucristo en su corazón y no lo acepta, no me está negando a mí, está negando el llamado que Dios le está haciendo. ¿Se entiende esto? Y Pablo les está diciendo, pero escuchen, no reconocen la bondad de Dios que quiere llevarte al arrepentimiento. Por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti para el mismo día de la ira, cuando Dios se revelará en su justo juicio, el día del juicio final. Y vuelve a citar ahora Isaías, dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y acá no está diciendo que uno es salvo por obras, sino que si uno es salvo, como dice Santiago, uno tiene que cambiar las obras que hace, la manera de ser, uno tiene que obedecer. Pero dice que hay otros en el versículo 8 que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, y esos van a recibir el castigo de Dios. Habrá sufrimiento, angustia para todos los que hacen mal. Y ojo, porque ahora dice, para los judíos primero y después para los gentiles. Y yo les diría, para nosotros los cristianos primero, porque Israel hoy somos nosotros. Después de Jesús y de la resurrección, el pueblo de Dios es la iglesia. Y dice, si nosotros nos decimos cristianos, pero seguimos haciendo cosas que ofenden a Dios, el juicio va a venir primero para nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos quedar mal a Dios. Pero gloria, honor y paz a todos los que hacen el bien. También a la iglesia primeramente, dice a los judíos primeramente, y también a los gentiles, porque en Dios no hay favoritismos. Hizo a todos uno. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justo a los que oyen la ley. Dios no te considera justo porque venís a escuchar la palabra, sino a los que cumplen la palabra. ¿Se entiende esto? Es que el conocer a Cristo y el tener la convicción, quiero decir esto sin ofender porque esto va a salir a las redes, pero en todas esas listas de pecados que sale, por ejemplo, donde se habla de las relaciones de los hombres entre hombres, de las mujeres en relaciones contra natura, todas esas cosas ofenden a Dios porque van en contra del plan de Dios que creó hombre y mujer. ¿Se entiende esto? El verdadero problema es que no les basta lo que Dios les dio.
De hecho, dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos ya son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Y esto muestra que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara el Evangelio. Mi Evangelio, dice Pablo. Quiero cerrar con esto, querido hermano, querida hermana. No podés creer solo una parte de la Biblia. No podés creer solo un versículo de la Biblia. No podés creer solo lo que te conviene. El día que entregaste tu vida a Jesucristo, te hiciste esclavo de Él para ser libre. Para ser libre del pecado, para ser libre de la muerte. Entonces, si yo creo la promesa, tengo que creer también de que va a haber un juicio para todos los que hacen las cosas en contra de la palabra de Dios y en contra de la naturaleza creada de Dios. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que no me pueden acusar de intolerante. El verdadero problema es que no tengo opción. Porque deben tolerar también que yo pienso diferente. Porque si creo la palabra, creo toda la palabra. Y eso no significa que deje de amar a la humanidad caída, porque Dios murió por la humanidad caída. Espero que les haya servido esta introducción a Romanos y estos dos primeros capítulos. Después Pablo, por supuesto, habla de los judíos, la ley, la circuncisión, y dice que todas esas cosas que son muestras físicas, si el corazón no está circuncidado, no tiene ninguna importancia, no tiene ningún valor, porque dice, y lo dice el profeta, que el Señor cambiaría un corazón de piedra por un corazón de carne, donde ahora ponga el Señor la ley. El día que aceptaste a Jesucristo, el Señor cambió tu corazón. Ahora ya tus latidos tienen que ser palabra de Dios. Lo exterior no hace a nadie cristiano. Dice judío, pero yo quiero ampliarlo. Lo exterior no hace a nadie, ni consiste la circuncisión en una señal, ni siquiera que te vengas a reunir, ni que lleves un crucifijo colgado. El verdadero judío lo es interiormente, el verdadero hijo de Dios lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu. Por eso ahora tomo esas palabras de Eduardo, palabra y espíritu. No solamente palabra, no solo mandamiento escrito, sino el mandamiento de poder, el abrazar al Espíritu Santo como Señor tuyo adentro de tu corazón y poder alabar a Dios de esa manera sin tener vergüenza a la gente y sin tratar de ser políticamente correcto, que creo que es un mal que está pasando muchas veces. Pero Pablo fue ahí, al centro, a la capital del pecado, a Roma, a poner la palabra de Dios. Y nos va a tocar hacerlo. A veces con amigos entrañables, a veces con familia, a nuestros hijos, tener que decirle, Dios te ama, pero no estás agradando a Dios. Por eso no creo que una fe sin obras sea verdadera fe. Creo que la obra no me lleva a la salvación, pero creo que la salvación me lleva a hacer buenas obras y que tenemos que cuidar, tratar de poner las cosas en el medio, cuidar nuestra fe con temor y temblor. Y si creemos que estamos firmes, mirar de no caer. El Señor les bendiga ricamente.